Hola a todos, mi nombre es Sofía Andrade Cañarte, soy estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí y voy a hablar de los tejidos, concepto y su clasificación. Para iniciar, hablaremos de las generalidades. Los tejidos son cúmulos o grupos de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas. En un microscopio óptico, las células y los componentes extracelulares de varios órganos del cuerpo van a manifestar lo que es un patrón de organización reconocible y con frecuencia característica. Esta disposición organizada refleja el esfuerzo cooperativo de las células que desempeñan una función particular. Entonces, dicho esto, un conjunto organizado de células que funciona en forma colectiva va a recibir el nombre de lo que es tejido. Se suele decir generalmente que la célula es la unidad básica funcional del organismo. Sin embargo, los tejidos, gracias a los esfuerzos cooperativos de sus células individuales, se van a encargar del mantenimiento de las funciones corporales. El concepto de tejido va a proporcionar la base para comprender y reconocer los diferentes tipos celulares dentro del cuerpo y cómo se van a interrelacionar. A pesar de las variaciones del aspecto general, la organización estructural y las propiedades fisiológicas de los diversos órganos del cuerpo, los tejidos que lo componen se van a clasificar en 4 tipos. Tenemos el tejido epitelial o epitelio. Este va a cubrir las superficies corporales, reviste las cavidades del cuerpo y va a formar lo que son glándulas. El tejido conjuntivo, este va a sostener estructural y funcionalmente a los otros 3 tejidos básicos. En el tejido muscular, este está compuesta por células contráctiles y va a ser responsable de lo que es el movimiento. Por último, tenemos el tejido nervioso, que recibe, transmite e integra información del medio interno y externo para poder controlar las actividades del organismo. Cada tejido básico está definido por un conjunto de características morfológicas, generales o propiedades funcionales. Cada tipo, además, va a poder subdividirse de acuerdo a las características específicas de sus diversas poblaciones celulares y de cualquier sustancia extracelular. Para la clasificación de los tejidos se van a utilizar 2 parámetros, como logramos ver. Tenemos el morfológico, que este va a ser para definir a los tejidos epitelial, y el conjuntivo, a diferencia del funcional, que va a ser para el tejido muscular y el tejido nervioso. Además, los mismos parámetros se van a utilizar para lo que es la designación de las subclases de tejido. Por ejemplo, tenemos el tejido muscular. Este se va a definir por su función, pero a su vez se va a subclasificar en lo que sería liso y estriado, que es una distinción netamente morfológica y no funcional. Ahora hablaremos del tejido epitelial. Este se va a caracterizar por lo que es la colocación estrecha de sus células y por su presencia en lo que es una superficie libre. Las células epiteliales, tanto cuando se organizan en una capa simple como cuando lo hacen en múltiples capas, siempre están contiguas entre sí. Además, suelen estar adheridas unas con otras por medio de lo que serían uniones intercelulares especializadas, que crean una barrera entre lo que sería la superficie libre y el tejido conjuntivo adyacente. El espacio intercelular entre las células epiteliales va a ser mínimo y va a carecer de lo que es una estructura, excepto a la altura de las uniones intercelulares. La superficie externa de muchos órganos internos y el revestimiento de las cavidades, túbulos y lo que serían conductos corporales, tanto de los que se comunican con el exterior del cuerpo como aquellos que están cerrados, entre las cavidades corporales y túbulos cerrados se va a incluir las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal, así como el sistema cardiovascular. Entonces, todas las estructuras van a estar revestidas por lo que sería un tejido epitelial. Formas celulares. Las clasificaciones del tejido epitelial a menudo se van a fundamentar en la forma de las células y cantidad de capas celulares más que de su función. Entonces tenemos las formas celulares, pueden ser escamosas, cuboides y cilíndricas.
Con respecto a los estratos, estos pueden ser simples o estratificados. Cuando hablamos de simples, hablamos de una sola capa y estratificados hablamos de múltiples. Aquí vemos tejido epitelial en 3 imágenes. Dos de ellas, como son la A y la B, son epitelios simples, es decir, una capa celular, que van a delimitar una superficie libre expuesta de la luz de la estructura. La principal diferencia de estos dos epitelios simples va a radicar en que estas van a ser cuboides y estas van a ser cilíndricas. En la imagen de acá es un epitelio escamoso estratificado que va a contener múltiples capas de células. Solo la capa superior de células escamosas está en contacto con la luz. Las otras células van a estar conectadas entre sí mediante lo que serían uniones de anclaje intercelular especializadas o con el tejido conjuntivo subyacente. Aquí podemos ver epitelios simples. La primera va a estar en un corte teñido con hematoxilina y eosina que muestra un conducto pancreático revestido por una capa simple de células epiteliales cúbicas. La superficie libre de las células va a estar orientada a lo que es la luz y la superficie basal va a estar en contacto con el tejido conjuntivo. En el segundo corte, que también es con hematoxilina y eosina, va a mostrar una capa simple de células epiteliales cilíndricas, altas, revistiendo a la mucosa de la vesícula biliar. Aquí podemos ver que las células son mucho más altas que las células que revisten el conducto pancreático. La superficie libre de las células epiteliales va a estar expuesta a lo que es la luz de la vesícula biliar y la superficie basal va a estar en contacto con lo que es el tejido conjuntivo subyacente. Por último, en este corte, teñido con también hematoxilina y eosina, va a mostrar la pared del esófago revestida por lo que es un epitelio escamoso, estratificado. En solo la capa superior de las células escamosas va a estar en contacto con la luz. No todas las células en este epitelio van a ser escamosas. En la porción inferior del epitelio, las células van a ser más redondeadas y en el límite entre el epitelio y el tejido conjuntivo, la capa de células basales va a aparecer como una banda oscura debido a al menor tamaño celular y a la alta relación con lo que tiene con el núcleo. El tejido conjuntivo. Ya, este se va a definir por su matriz extracelular. A diferencia de las células epiteliales, estas van a estar muy separadas entre sí. Los espacios intercelulares van a estar ocupados por un material producido por las células y este material extracelular va a recibir el nombre de matriz extracelular. La característica de las células y de la matriz va a variar según a la función del tejido. Para la clasificación de este tejido conjuntivo, no solo se va a tener en cuenta la célula, sino que también va a estar la composición y la organización de la matriz extracelular. Tenemos el tejido conjuntivo embrionario. Este va a derivar del mesodermo, de la capa germinal embrionaria media y va a estar presente en lo que es el embrión y dentro del cordón umbilical. Va a dar origen a varios tejidos conjuntivos del cuerpo. Tenemos el tejido conjuntivo laxo, que este va a ser un tipo de tejido que se va a encontrar en estrecha asociación con la mayor parte de los epitelios. Este es el tejido conjuntivo sobre el que se apoya la mayoría de los epitelios. La matriz extracelular de este tejido contiene fibras de colágeno de distribución laxa y abundantes células. Algunas de estas células, los fibroblastos, van a formar y mantener la matriz extracelular. Sin embargo, la mayoría de las células van a migrar de lo que es el sistema vascular y van a desempeñar funciones relacionadas con el sistema inmunitario. Por último, tenemos el tejido conjuntivo denso, que este en cambio solo requiere resistencia. Las fibras de colágeno son más abundantes y se van a disponer en forma más densa. También las células son relativamente escasas y se limitan a las células generadoras de fibra, el fibroblasto. Tenemos aquí el tejido conjuntivo laxo y denso. Aquí podemos ver un corte de la epiglotis teñido con mayor yazán que muestra la parte inferior de su epitelio estratificado, el tejido conjuntivo laxo subyacente y el tejido conjuntivo denso, más profundo. El tejido conjuntivo laxo en general contiene muchas células de diferentes tipos y los núcleos lo que van a hacer es variar en forma y en tamaño. Es muy probable que los núcleos alargados
pertenezcan a los fibroblastos. Esto se va a dar debido a que el tejido conjuntivo denso va a contener lo que son haces gruesas de colágeno y se tiñe en forma más intensa con el colorante azul. También se va a notar la menor cantidad relativa de núcleos. Tenemos el tejido conjuntivo especializado. Algunos ejemplos de tejido conjuntivo especializados van a ser lo que es el hueso, el cartílago y la sangre. Aquí los podemos ver en cortes histológicos. Estos tejidos conjuntivos se caracterizan por la naturaleza especializada de su matriz extracelular. Por ejemplo, tenemos que el hueso tiene una matriz mineralizada por calcio y moléculas de fosfato que están asociadas con lo que serían las fibras de colágeno. En cambio, el cartílago va a poseer una matriz que contiene una gran cantidad de agua unida a los grupos hialurónicos. Y la sangre va a estar compuesta por células y por una matriz extracelular en la forma de un líquido con abundancia de lo que sería proteína llamado plasma que circula por todo el organismo. Todos estos tejidos están definidos por lo que sería el material extracelular y no por las células. Ahora vamos a hablar del tejido muscular. Este se va a definir según una propiedad funcional, como es la capacidad contráctil de sus células. Las células musculares se van a caracterizar por poseer grandes cantidades de proteínas contráctiles, como son la actina y la miosina en su citoplasma, y por particular organización celular en lo que sería su tejido. El tejido muscular, para funcionar en forma eficiente al efectuar lo que serían los movimientos, la mayoría va a agruparse en diferentes haces que se van a distinguir con facilidad del tejido que los va a rodear. Las células típicas musculares son alargadas y van a estar orientadas con sus ejes mayores en la misma dirección. Vamos a hablar ahora del tejido muscular. Si bien la forma y la distribución de las células en los tipos musculares específicos, como son el músculo liso, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, son bastante diferentes. Sin embargo, todos los tipos musculares van a compartir una misma característica en común, como la mencioné anteriormente. La masa citoplasmática está compuesta por las proteínas contráctiles, como son la actina y la miosina, las cuales van a formar microfilamentos delgados y gruesos respectivamente. Entonces, aquí en esta podemos ver un corte teñido con hematoxilina y eosina que va a mostrar una porción de 3 filas musculares esqueléticas seccionadas en una forma longitudinal. Características que podemos ver aquí es que estas células son largas y grandes y son las estriaciones transversales típicas y los múltiples núcleos localizados a lo largo de la periferia celular. En esta podemos ver un corte teñido con Mayori que muestra fibras musculares cardíacas que también van a exhibir estriaciones. Estas fibras van a estar compuestas por células individuales que son mucho más pequeñas que las del músculo esquelético y van a estar unidas al extremo con extremo para formar lo que serían unas fibras largas. La mayoría de las fibras se van a observar en una distribución longitudinal. Esta distribución va a estar organizada, es decir, la disposición paralela de las fibras en el caso del tejido muscular va a permitir el esfuerzo colectivo en la realización de su función. Los discos intercalares marcan la unión de las células adyacentes. Por último tenemos un corte teñido con hematoxilina y eosina que va a mostrar una capa longitudinal de células musculares lisas en la pared intestinal. El tejido va a estar teñido con mayor intensidad en lo que sería el extremo superior y en el inferior representa el tejido conjuntivo. Ya. En este podemos ver las células del músculo esquelético y del músculo cardíaco van a presentar estriaciones cruzadas, que van a ser producidas en gran parte por la organización específica de los miofilamentos. Las células del músculo liso no van a exhibir estriaciones cruzadas, porque los miofilamentos de estas no van a alcanzar el mismo grado de orden que su organización.
ahora vamos a hablar del tejido nervioso. Este va a consistir en células nerviosas como son las neuronas y en distintos tipos de células de sostén asociadas. Todas las células nerviosas o neuronas van a estar altamente especializadas en lo que sería transmisión de impulsos eléctricos de un sitio a otro del organismo. Estas también están especializadas para lo que sería integrar estos impulsos. Las células nerviosas reciben y procesan lo que es información desde el entorno externo e interno y pueden tener receptores y órganos sensoriales específicos para llevar a cabo lo que sería esta función. Las neuronas contienen un axón largo, algunas veces este va a ser de más de 1 metro de longitud y va a transmitir lo que es impulso fuera del cuerpo al osoma neural, el cual contiene los núcleos neuronales. Las múltiples dendritas van a recibir los impulsos y los transmiten hacia el soma celular. En lo que es un corte histológico suele ser imposible diferenciar los axones y las dendritas, dado que estos van a representar lo que es un mismo aspecto estructural. El axón va a terminar en lo que sería la unión neuronal, denominada sinapsis, en la cual los impulsos eléctricos van a ser transferidos desde la célula a la siguiente mediante lo que es la secreción de los neuromediadores. Estas sustancias químicas son liberadas de la sinapsis por una neurona para generar impulsos eléctricos en la neurona contigua. En el sistema nervioso central, que va a estar comprendido de lo que es el encéfalo y la médula espinal, las células de sostén se van a denominar glías. En el sistema nervioso periférico, que comprende los nervios de todo el resto del organismo y las células de sostén, se van a denominar células de Schwann y células satélite. Las células de sostén van a cumplir lo que son varias funciones importantes y van a separar lo que es las neuronas unas de otras. Esto produce que la vaina de mielina, que la aísla y acelera la conducción en cierto tipo de neuronas, realice la fagocitosis activa para eliminar lo que sería detritos celulares y contribuyen a la formación de la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central. La barrera es un sistema, como lo dice su propia palabra, de protección contra la entrada de sustancias extrañas formada por células endoteliales que van a recubrir los capilares del cerebro. Sirve para controlar y restringir lo que sería el paso de sustancias tóxicas entre la circulación sanguínea y el flujo cerebral. Aquí podemos ver dos cortes. Este es un corte de un nervio periférico teñido con mayori. El tejido nervioso va a estar constituido entonces por una gran cantidad de axones mielínicos en forma de fascículos que se mantienen juntos por el tejido conjuntivo. Los axones se han cortado en forma transversal y van a aparecer como pequeños puntos rojos. El espacio que rodea los axones antes tenía mielina, que se disolvió y se va a perder durante la preparación de la muestra. El tejido conjuntivo va a estar teñido de azul y va a formar una red delicada alrededor de lo que serían los axones mielínicos y vainas alrededor de cada fascícula de axones, con lo que se va a producir una unidad estructural, el nervio. Aquí podemos ver en esta imagen un corte de un ganglio nervioso con azán que muestra los grandes cuerpos neuronales esféricos y los núcleos de las pequeñas células satélites que rodean a las neuronas. Los axones asociados con los cuerpos celulares nerviosos no van a estar mielinizados. Aparecen como fascículos de fibras nerviosas entre las aglomeraciones de los cuerpos neuronales. La histogénesis de los tejidos. En el comienzo del desarrollo del embrión, durante la fase de la gastrulación, se va a formar un embrión trilaminar. Entonces, las tres capas germinales van a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, las cuales van a dar origen a todos los tejidos y órganos. Tenemos los derivados ectodérmicos. El ectodermo es la capa más externa de las tres capas germinales. Los derivados del ectodermo pueden dividirse. Tenemos el neuroectodermo de la cresta neural y el neuroectodermo del tubo neural. Entonces, el neuroectodermo del tubo neural va a consistir de lo que es
el sistema nervioso central, la retina, el cuerpo pineal, la glándula pituitaria posterior, el neuroendodermo de la cresta neural va a estar de ganglios y nervios craneales y sensitivos, médula suprarrenal, melanocitos, cartílagos de los arcos faringeos, mesénquima cefálico y tejido conjuntivo, células de Schwann y odontoblastos. El ectodermo de la superficie va a estar de epidermis, pelo, uñas, glándulas cutáneas y mamarias. Glándula pituitaria anterior, esmalte dentario, oído interno y epitelio de la córnea y del cristalino del ojo. Los derivados mesodérmicos. El mesodermo va a ser la capa intermedia de las tres capas germinales primarias del embrión. Va a dar origen a las siguientes estructuras, como son el tejido conjuntivo, que va a estar incluido el tejido conjuntivo embrionario, como son el mesénquima, el tejido conjuntivo propiamente dicho, y los tejidos conjuntivos especializados. Van a estar los músculos estriados y músculos lisos, el mesotelio, los riñones y gónadas, la corteza suprarrenal, va a estar también lo que es el vaso, el corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos, entre otros. Por último, vamos a hablar de los derivados endodérmicos. El endodermo va a ser la capa más interna de las tres capas germinativas. En el embrión inicial va a formar lo que es la pared del intestino primitivo y da origen a porciones epiteliales o revestimiento de los órganos que se van a originar a partir del tubo digestivo primitivo. Entonces, van a estar los derivados del endodermo, que van a estar del revestimiento epitelial de vías respiratorias, tubo digestivo, vejiga urinaria y mayor parte de la uretra, y en los componentes epiteliales de glándulas tiroides, glándulas paratiroides, cavidad timpánica, trompa auditiva, amígdalas, hígado y páncreas. Bueno, esto ha sido todo por mi exposición el día de hoy. Gracias.